Listo. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Los que puedan estar viendo esta retransmisión o este live en Twitch. La noche de hoy retomamos con el emulador, con la construcción del emulador de la Nintendo NES con JavaScript. Y vamos a ver en qué estado lo dejamos atrás, ¿cierto? La idea es retomar y de aquí en adelante también acelerar el paso, porque pues ya tenemos unas buenas partes de código construidas que nos ayudan a esa aceleración, ¿cierto? He estado sí un poco perdido con los streams, más por temas laborales que por otras cosas, pero aquí estamos pues en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces vamos a estar revisando también algunos commits que realicé. Algunos commits que realicé en algunos espacios que no fueron transmitidos, pero los vamos a contextualizar, ¿cierto? Para ver en qué estado se encuentra actualmente el proyecto y cómo podremos avanzar con lo que sigue, ¿cierto? Entonces, por aquí voy a abrir en la terminal. Tengo el estado de logs. Si bien el último stream estuvimos emulando la instrucción BRK. La instrucción BRK que vemos acá. ¿Cierto? Se puede apreciar también que hay 1, 2, 3, 4, 5 commits adicionales, los cuales su nombre dicen y su mensaje. Logramos emular la instrucción BBC, ¿cierto? La cual indica que es una instrucción de tipo branch relevante al flag overflow. ¿Cierto? Si está limpio. Y la otra, también tenemos por acá la BBS, la cual es lo opuesto a la BVC, pero esta averigua por si el estado del flag overflow está configurado, ¿cierto? Estas son dos instrucciones que se hicieron fuera de streams, porque pues ya hemos conocido varias de este tipo. Por ejemplo, la BNE, la BPL, ¿cierto? Que simplemente hace un branch relativo averiguando por el estado de un flag en particular, ¿cierto? Entonces, por acá vemos, si nos vamos a estas instrucciones que emulamos, que son la BBC, ¿cierto? Vemos que su lógica es similar a las que ya hemos implementado. Venga, yo colapso por aquí. Un segundito. Entonces, lo que vemos, pues el prototipo de las instrucciones como lo hemos estado construyendo, es que cada instrucción contiene su propio módulo al cual exporta una función execute, la cual es utilizada por el módulo CPU instructions, el cual le suministra el opcode y el operando para que esta instrucción pueda hacer su cometido, ¿cierto? Entonces vemos que acá está indagando por el estado del flag overflow y si está desactivado, porque la instrucción es branch de este tipo PVC, es cuando el estado del flag está clear, ¿cierto? Por eso la hace al final. Y si está, y si está desactivado, pues entonces ahí sí ya le añade el offset relativo a la dirección a la cual va a saltar, ¿cierto? Con los cálculos pues que ya hemos visto en las sesiones previas de sumar 2 siempre, sí o sí se cumpla o no se cumpla pues el estado de este flag. Tenemos pues la asignación del registro PC con la nueva dirección, ¿cierto? Entonces si vemos también la otra que nos muestra el log del commit, de los commits, vemos que la BBS, que es lo opuesto. Entonces la única diferencia y la única variante aquí es que la condición ya no
ya no indaga si está desactivado, sino que el flag overflow está activo. Y allí hace ya sus operaciones. Luego tenemos que después de la BBS realicé un update donde refactoricé la tabla de instrucciones separándolas en un módulo aparte. Entonces, ¿a qué hace referencia este commit? Venga, visualicémoslo mejor aquí usando git lens. Acá vamos los commits. Por acá tenemos el refactor de instructions. Acá lo tenemos. Es este commit. Y vemos que en el módulo CPU Instruction se removió ¿qué? Se removieron primero los imports que estábamos añadiendo o solicitando de cada una de las instrucciones. Y también se extrajo una serie de funciones que se encargaban de actualizar unos flags. No recuerdo por qué estas instrucciones estaban acá, pero estas también se movieron a la ALU, ¿cierto? Al CPU ALU. Entonces, acá el mayor cambio está cuando nosotros inicializábamos en este módulo las instrucciones y y construíamos la tabla de ellas de acuerdo pues al opcode de la instrucción en sí misma. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, tenemos que ahora se importa, ya no se importan todas las instrucciones por separado, sino que se importa un módulo CPU Instructions, que sería perdón, un módulo Instruction Table, ¿cierto? El cual va a contener lo que hemos removido allí, ¿cierto? Que ya son la inicialización de los módulos de cada instrucción en particular y la tabla, que es la que va a exportar el módulo, ¿cierto? Para simplificar un poco el módulo del CPU Instruction. Entonces con eso le estamos quitando ya esa carga al CPU Instructions. Entonces si vamos al CPU Instructions, vemos que ya quedó muy simple. Simplemente tiene un método execute, el cual va a decodificar la instrucción y la ejecuta. Este es el que se encarga de realizar pues la búsqueda en la tabla como vemos acá. Y a esa instrucción pues le llama al método que exporta cada una de las instrucciones, como ya hemos visto. Mire que ya quedó muy simplificado, le quitamos responsabilidades también al CPU Instructions, y esas son ventajas pues, de aplicar los principios SOLI, ¿cierto? De responsabilidades únicas. Entonces nos permiten ir realizando mejoras en nuestros módulos. Vamos a ver que también se realizó un ajuste de un bug detectado. Déjenme yo miro acá. No sé por qué me está fallando el mouse. CPU Instructions.
Acá se realizaron también otros ajustes donde a la CPU ALU se le asignaron una función, se le añadieron un par de funciones para actualizar los flags, ¿cierto? Que la responsabilidad de actualizar los flags también sea de la ALU, como les acabé de mostrar también. Entonces ya no es la CPU instrucción de la encargada, sino la CPU ALU. Por acá no recuerdo cuál fue el error que se detectó. Estoy tratando de hacer memoria que esa es una de las desventajas de no tener continuidad con el proyecto, ¿cierto? Estoy tratando de mirar. Ah, ok, no, ya recordé lo que hace referencia. Cuando yo realicé el refactoring, cometí un error de no ejecutar las pruebas unitarias y vi que estaban fallando. Y estaban fallando era porque había movido las funciones que les acabo de mencionar a la CPU ALU para la activación y desactivación de las banderas, pero las pruebas o los módulos también estaban haciendo referencia mediante el módulo CPU Instructions como se observa acá, ¿cierto? Entonces si vemos cada uno de estos archivos tocó que actualizarlos para que haga referencia es a la CPU ALU, ¿cierto? Que la CPU ALU ya va a ser la que contiene estas instrucciones. Entonces, adicionalmente, a los módulos ya no tienen dependencias del módulo CPU Instructions, como se puede ver acá en las líneas que se remueven. Cierto, ese fue uno de los ajustes. También le añadí, pues en vista de ese error que cometí de no realizar de no ejecutar las pruebas unitarias, añadí un hook, añadí pues unos comandos a los hooks, a los hooks de Git para los pre-commit, ¿cierto? Cuando se realice un pre-commit, vamos a estar ejecutando las pruebas y, y la validación de la guía de estilos. ¿Dónde se localiza? Déjame, yo busco acá. Acá lo tenemos, ¿cierto? Utilizando la librería Husky que nos permite hacer esos hooks fácilmente. Entonces simplemente lo que le indicamos pues es la creación. Acá es donde se crea pues el se especifica el hook y acá en el package.json tenemos un script llamado precommit, el cual va a ejecutar el linter realizando las correcciones automáticas de estilo que puedan haber, ¿cierto? Para que no se nos vaya pues ningún error pues de la referente a guía de estilos o para no depender estrictamente del Visual Studio Code. Y adicionalmente este precommit va a ejecutar, va a ser o va a añadir pues como los archivos que están ahí en el Working Directory, los va a añadir al stage y va a ejecutar las pruebas unitarias. Entonces, si las pruebas unitarias fallan, no nos van a dejar hacer el commit. Entonces, mire que aprendimos del error para no volver a reincidir en él. Y ya ese sería el último ajuste. El último, pues, bueno, el último sí indica pues que es cuando se agrega pues el pre-commit. Y a partir de aquí ya podríamos retomar nuestro camino, ¿cierto? Se hizo un refactor y se añadieron dos instrucciones más. Entonces, la mecánica que nosotros estábamos siguiendo es de venir acá a la tabla de la documentación
y mirar que no, qué instrucción sigue, ¿cierto? Listo. Entonces, si bien quedamos en la instrucción BVS, ya nos tendríamos que ir a la instrucción CLC, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esta instrucción CLC? Es muy simple, nos dice que se limpia el carry flag, ¿cierto? Entonces se setea el carry flag a cero. También podemos ver que el único flag activado es el flag en particular de acarreo y los demás no sufren ningún efecto. Tenemos solo un modo de direccionamiento implícito y cuya instrucción tiene un tamaño de 2 bytes. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces vámonos aquí al módulo instrucciones y podríamos basarnos en alguno de los que ya tenemos construidos, ¿cierto? Pero recordemos que acá estamos utilizando TDD, entonces nos vamos a ir al archivo de prueba que nos compete, que es el del archivo de instrucciones. Acá vemos ya los casos de pruebas colapsados pues, que hemos tenido. Y podríamos empezar a crear los casos de prueba para la instrucción CLC. Entonces vamos allí. Déjenme desactivo también este git lens. Cometí un error, era el error lens. Este que nos muestra los errores a medida que vamos tipeando en la misma línea. Entonces a veces puede ser molesto, ¿cierto? Entonces vamos a crear un test. Un test para la... Ay, ¿qué hice? ¿Qué le está pasando a esto? Está como loco. Listo, entonces vamos a emular des clc instruction para el modo de direccionamiento. Es implícito, no inmediato. Addressing mode, ¿cierto? Luego vamos a añadir la prueba. Y aquí vamos a plantear el caso sencillo pues que nos indica, ¿cierto? Entonces, utilizando el patrón AAA, ¿cierto? Vamos a primero a hacer nuestra preparación, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaríamos necesitando? Entonces vamos a ubicar una dirección de memoria arbitraria donde va a estar ubicada la, la instrucción, pero viéndolo bien, esta instrucción no requiere direcciones de memoria, o sea, con las cuales operar. Él simplemente lo realiza de manera
implícita, directa a las banderas de estado. Entonces lo único que necesitaríamos es, es construir la instrucción como lo venimos haciendo con el opcode, que en este caso la documentación nos dice que es 1.8, ¿cierto? Acá lo vemos. 0x18. Ok, listo. Ahorita cometí un error diciendo que esta instrucción tiene 2 bytes. Lo confundí con, con la columna de ciclos, pero en realidad es un byte, ¿cierto? Es un byte muy simple que ya el procesador interpreta pues cuál es su trabajo, ¿cierto? Y a quién tiene que realizarle ajuste, en este caso la bandera carry. Entonces simplemente con enviarle el opcode a la instrucción ya estaríamos operando, ¿cierto? No necesitamos ningún otro aditivo. ¿Qué otro escenario previo debemos configurar, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cierto? Que la ALU, miremos un momentico acá, en CPU ALU les muestro las funciones que tiene, ¿cierto? Tiene funciones para devolver el estado de un flag, también para borrar el estado de un flag, para asignar a uno el estado de un flag en particular, y con eso pues podríamos implementarlo, ¿cierto? Pero eh, lo, lo que quiero hacer entonces acá en la prueba es decirle, asignarle un estado previo a la ejecución para evidenciar de que el cambio también fue efectuado, ¿cierto? Entonces, si nosotros asignamos el carry flag, ¿cierto? Por acá vamos a usar CPU flags. El que nos compete es el carry flag, ¿cierto? Entonces lo vamos a setear a 1, ¿cierto? Como condición previa. Entonces después, en el acting de la prueba, ¿cierto? Vamos a... Allá podríamos hacer algo como CPU execute, ¿cierto? Como vemos también acá en los casos previos, que también nos ayudan pues como a identificar esos pasos. Pero entonces acá ya podríamos, ya establecido el caso previo, el escenario previo, ejecutamos la instrucción mandándole su correspondiente instruction. Y aquí esto porque bota error. Ah, communate acá. Esos detalles visuales sí se me pasan con frecuencia. Y acá yo que escribí. Acá sería la instrucción. Entonces después de ejecutar la instrucción, que es como el acting, ¿cierto? Donde nosotros ya estamos realizando, entre comillas, la ejecución de nuestro software, de nuestro módulo. Después ya viene pues como la parte donde nosotros vamos a realizar las versiones o las validaciones de que se hayan ejecutado correctamente. Entonces nosotros necesitamos evaluar el estado de ese carry flag después de haber ejecutado la instrucción. Entonces acá para que tenga sentido, como nosotros debemos indagar de que después de ejecutar la instrucción el carry flag esté limpio, es decir, a cero, entonces como preparación nosotros no lo vamos a poner a 1 porque pues o bueno, sí tiene sentido ponerlo a 1, sí. Porque si estamos indagando que si es cero,
pues que previamente lo pongamos a 1, ¿cierto? Para ver de que se haya efectuado. Bueno, ahí se me cruzaron un poquito los cables. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a la misma ALU, ¿cierto? Que es la que nos permite obtener valores de los flags, CPU ALU, que nos dé el flag en particular que nos interesa, en este caso el carry flag. Y ese valor debe ser de 0, ¿cierto? Debe tener un valor de 0. Listo, yo creo que este escenario es muy básico, muy simple, entonces vemos que estas instrucciones no representan mayor complejidad, ¿cierto? Miremos que todo esté dentro de lo correcto. Listo, entonces simplemente ejecutamos las pruebas y vemos que una falló y nos dice que falló al decodificar la instrucción, ¿cierto? Dice que no se puede encontrar la propiedad execute de indefinido, ¿cierto? Y ya sabemos por qué es la anatomía de ese error. Es porque cuando está decodificando la instrucción, todavía no hay una instrucción que atienda por ese opcode en particular que le acabamos de enviar. Y ya sabemos dónde es que se hizo ese refactoring para ir a agregar lo que nos interesa. Entonces ya vemos que ya no tenemos que ir al CPU instructions, sino al CPU instructions table, ¿cierto? Es instructions table. Instructions table y allí es donde iremos asignando esos módulos. Entonces, como debe existir el módulo CLC, vamos, segundo por acá, voy a abrir aquí, voy a abrir el directorio, voy a cualquier módulo de eso nos sirve, pues la idea es solo reutilizar un poco esa anatomía CLC, ¿cierto? Entonces una vez hecho esto, aquí nosotros ya podríamos importar el módulo CLC. CLC. Creí que ya había uno creado de CLC. Listo, entonces, ¿qué es lo único que nos interesa? Pues el método de ejecución, ¿cierto? Por ejemplo, esto lo podríamos omitir, ¿cierto? Entonces, como el CLC tiene que limpiar el estado del carry flag, nosotros vamos a hacer algo como, en un segundo yo borro esto para dejarlo lo más limpio posible. Entonces, en la ejecución de CLC, nosotros vamos a usar la ALU y la función que ya vimos ahorita, que hay expuesta allí, que es setFlag, a la cual le vamos a mandar el flag en cuestión que queremos. Bueno, acá no sería setFlag, sino clear. Clear flag, ¿sí se llama así? Clear flag. Estoy un poco distraído hoy. Sí se llama clear flag, le mandamos el flag y él ya nos lo pone pues como a 0.
Mm, Acá, acá está la operación pues necesaria a nivel de bits para, dependiendo de cuál flag, dependiendo de su posición en cuanto a índices de bit, corresponde, y pues que solo sea ese flag el que se esté afectando, ¿cierto? Entonces podríamos acá tener, listo ya, ejecutamos la instrucción. Y mire que la instrucción es tan simple que no necesitamos como realizar efectos secundarios. La documentación nos dice que ningún otro flag ha sido afectado, ¿cierto? Ningún otro flag es afectado y simplemente solo el carry flag es seteado a cero. Es una implementación muy sencilla. Se exporta el módulo correspondiente de execute, y acá este módulo ya no necesita pues acceder a registros, porque no manipula los registros. Entonces vamos a eliminarlo y ya con esto ya quedaría listo el módulo. Vamos allí al instructions table, ya lo tenemos importado. Ahorita lo inicializamos pasándole las dependencias como hemos visto. CLC, se necesita la CPU y la ALU. Es más, este en particular, solo el de CLC, solo necesita la ALU. Vemos que solo estamos utilizando la ALU. Entonces, quitémosle eso, ¿cierto? Quitémosle la dependencia de CPU. Entonces son instrucciones muy cercanas a la ALU y no necesitan pues como todas las funcionalidades que hemos añadido en la CPU. Eso nos ayuda a simplificar mucho más este módulo. Y acá entonces simplemente le pasamos como dependencia la ALU. Una vez ya esté inicializado el módulo CLC, lo añadimos a la tabla. El mismo esquema que venimos trabajando. ¿Y cuál es el opcode nuevo para esta tabla? El 1.8. A veces me confundo el 8 si es una B larga o un 8. Me toca hacer un doble check. Entonces acá ponemos el módulo en particular. Con esto, miren que ya no tenemos que ir a CPU instruction ni añadir ninguna lógica. Como vimos, ya quedó muy simplificado. Simplemente va y trae esos valores de la tabla y los ejecuta. Entonces, simplemente los ajustes ya se hacen es en la tabla, no en el módulo del CPU instruction. Entonces guardamos acá y vamos otra vez a la prueba a ver si pasó. Vemos que todas las pruebas pasaron. Entonces ya cumplimos con la implementación del CLC, ¿cierto? Como tal, no hay como especies de corner case que se me puedan ocurrir. Lo único que sí podríamos hacer como a manera de actualización, que de pronto lo omití en la construcción del caso de prueba, sería configurar algunas otras variables, algunas otras banderas, y validar de que después de la ejecución del CLC, estas sigan con su estado previo, ¿cierto? Que la única afectada sea el carry flag. Entonces, eso sí lo podríamos hacer. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos hacer una pequeña actualización. Digamos que acá ya fue porque no lo contemplé al inicio, pero no pasa nada, ¿cierto? Entonces, copiémonos esto y configuremos, por ejemplo, cualquier otro flag arbitrario, el negative flag, y pongamos otro más, otro que sea, por ejemplo, el zero flag, el zero flag. Y después de realizar la ejecución de la instrucción, esos flags deben tener su estado previo.
Entonces, aquí lo único que debemos actualizar es para el negative flag, pues debe mantener un valor de 1. Y para el zero flag debe tener otro valor de 1, ¿cierto? Que fue la asignación. Y el único que va a ser limpiado o puesto a 0 es el carry flag. Con esto la prueba debe seguir pasando, ¿cierto? Realizamos un pequeño refactor, pero sobre la misma prueba, no sobre la implementación. Entonces acá, digamos que añadimos estas dos condiciones como para robustecer un poco el caso de prueba. En vista de pues, el CLC es muy simple y no tiene pues mayor complejidad. Listo. Por aquí lo tenemos. En vista de lo simple que es la instrucción CLC, pues no hay casos como extremadamente especiales que se puedan identificar, ¿cierto? Espero estar en lo cierto, pues si ya más adelante identificamos que si hay casos especiales, pues venimos y los añadimos, ¿cierto? Solo bueno también de cubrirnos mediante pruebas unitarias. Bien, yo creo que entonces ya podríamos hacer check de otra instrucción. Y miren que ya lo curioso es que con esta instrucción ya abarcamos toda esta línea de instrucción. O sea que estamos en una cuarta parte de todo el set o englomerado de instrucciones de la Nintendo NES. En particular del 6502 o del 2A03, que es la implementación del microprocesador para la Nintendo NES, de esta arquitectura. Entonces, otra instrucción que sigue ya sería el CLD, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice esta instrucción. Y dice que limpia el decimal mode. Y acá es bueno detenernos porque algo que, una de las características fundamentales de que tiene el microprocesador 2A03, que es basado en la arquitectura 6503, que estamos acá usando esta referencia, ¿cierto? Es que la implementación de Nintendo de este microchip omite un modo en particular de este procesador que se llama el modo decimal, que es para usar aritmética en decimal, ¿cierto? No aritmética binaria, sino decimal. Entonces, al omitir el microprocesador esta instrucción o este modo más bien, pues digamos que esta instrucción no la va a contener. Si bien el procesador la interpreta, no va a hacer nada. Él no hace nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí al respecto? Si bien nosotros estamos emulando directamente el procesador 2A03 para la Nintendo, podríamos, podríamos luego en un futuro darle soporte como en caso tal de que queramos hacer algo con un microchip 6503, pues reutilizar la implementación que ya tenemos y simplemente añadirle el modo decimal. Pero pues como no nos compete esta lógica de modo decimal, pues la podríamos omitir. Pero acá es donde viene la inquietud, pero es una inquietud que vamos a resolver más adelante. Si el procesador 2A03 al ejecutar o encontrarse con una instrucción tipo CLD que utilice modo decimal, igualmente va a tomar dos ciclos de reloj, es decir, va a tardar lo convencional en hacer dos ciclos de reloj, o esos dos ciclos de reloj eh, se omiten y pues mejora la eficiencia, ¿cierto? Es decir, que simplemente lo va a descartar. Esa es la duda que tenemos en este momento con esta instrucción, pero podríamos solucionarla más adelante cuando lleguemos a la implementación de los ciclos de reloj del procesador. Lo que podríamos hacer es crear el módulo como tal para la instrucción, pero no realizar nada. ¿Cierto? Suena como raro, pero pues
Él lo que hace en la circuitería internamente también el 2A03, que si bien está basado en la arquitectura 6503, pues la circuitería debe estar construida de tal manera de que todo lo relevante a este modo decimal, pues va a ser omitido. Entonces, como nosotros estamos realizando la emulación, pues nosotros también debemos hacer el símil de eso. Entonces, no es incorrecto de decir pues que en este caso creemos un módulo que no va a hacer nada, ¿cierto? Pero sí cobra sentido si en caso tal de que al momento de llegar nosotros a la implementación de los ciclos de reloj, sí toma en cuenta estos dos ciclos de reloj. Entonces sí sería bueno ahí tener el módulo. Entonces no perdemos nada con, con construirlo. Y acá la alternativa que se me viene a la mente para el caso de prueba que vamos a construir, ¿cierto? Entonces pasemos ya a esa instrucción. Sería entonces, vamos a emular la instrucción CLD. Acá quedó mal escrito instrucción. Y replique el error acá. Instruction. Para el modo implícito, ¿cierto? Entonces lo que se me ocurre es, empecemos por construir el opcode, que nos dice que es el D8. El D8. Y entonces acá lo que podríamos hacer sería como validar de que los estados de los flags, inclusive el flag decimal, mantenga su mismo valor, porque no estaría efectuando nada en absoluto. Entonces acá el único que podríamos cambiar para reciclar los otros dos estados sería el decimal. Yo le puse así, decimal mode. CPU flags decimal mode flag. Ah, ok, acá yo podría... Ah, no, sí estamos en lo correcto. Creí que el único que tenía la palabra flag al final era este, entonces. Entonces el decimal mode flag, ¿cierto? Dice que lo vamos a limpiar, pero entonces como escenario previo vamos a configurarlo a 1, de que esté ese valor. Igual, como bien dicho, como he venido diciendo, la arquitectura 2A03 omite todo lo relevante a este carry flag. Entonces digamos que no vamos a encontrar casos en los que vamos a poder asignar este valor a 1 o a 0. Simplemente eso nunca va a ser utilizado, o sea, nunca va a ser eh, necesitado por alguna instrucción de nuestro emulador, ¿cierto? Ya si en un futuro este módulo lo reutilizamos para implementar un 6503 ya como tal completo, ahí sí que deberíamos tener en cuenta estos casos. Pero como tal, pues este valor, sea cual sea el que esté, va a ser omitido por la instrucción y lo va a dejar tal cual. Acá podríamos, como para no dejarlo con los otros dos, pongamos un overflow flag, ¿cierto? Que esté configurado a 1. Overflow flag. Entonces el que nos compete, que es el decimal mode flag, debe tener un valor de 1, que es lo que hemos visto. Cuando se ejecute la instrucción, simplemente no va a hacer nada, porque pues, la Nintendo NES no soporta este modo decimal. Bien. Una vez ya construida la prueba, vamos acá, la ejecutamos. Lo mismo de siempre nos dice que no se encuentra execute de un módulo indefinido porque no lo logró localizar en la tabla. Entonces, para términos de practicidad y de simpleza, vamos a robarnos el recién construido CLC y lo renombramos a CLD. Y ese CLD
ese CLD, al no hacer nada, pues no le vamos a inyectar ninguna dependencia. Y lo vamos a dejar sin más ni menos. ¿Cierto? Podríamos, como para que no quede tan solita la función, pongámosle un return. Igual en ambos casos estaríamos. Ah, bueno, mira lo curioso. Y es que al yo poner un return en la función sin retornar nada, pues el mismo estándar, la librería pues, que estoy utilizando para la guía de estilo de código, me detecta pues que es un error pues dejarlo como un retorno vacío, porque pues es lo mismo a no retornar nada, ¿cierto? Porque en ambos casos se va a retornar indefinido. Entonces mire que yo al guardar, como lo tengo configurado para que al autoguardar se ejecute el fix del estándar, mire que me lo elimina. Entonces bueno, hagámosle caso y dejémosla sin ninguna instrucción allí adentro, ¿cierto? Tengo en mi inquietud y es que puede que esto nos afecte la cobertura. Vamos a ver qué pasa allí al respecto. Pero entonces recordemos que debemos irnos para el instruction table y allí realizar los ajustes que venimos haciendo. Aquí ya vamos a importar es el módulo CLD y instanciamos. En este caso no va a tener ninguna dependencia porque no hace nada. Y nos vamos al final de la tabla y ponemos el opcode, que se me olvidó, es D8. D8. Bien, con esto ejecutamos las pruebas y el caso pasa, ¿cierto? Porque pues, es muy simple, es mantener el estado del flag decimal, sea cual sea el estado, el procesador lo va a omitir y no va a realizar la función que sí debería realizar un 6502, pero para la Nintendo, su implementación de este microprocesador no lo ejecuta. Entonces mire que eso lo charla. Entonces de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con decimal mode será omitido. Y eso es una de las características de esta Nintendo. ¿Por qué quizás optaron por omitir eso? Creo que es más por un tema de complejidad a nivel de circuitería, ¿cierto? Que les permitió ahorrarse también algunos recursos en el desarrollo pues, de esta implementación del modo decimal. Creo que por ahí es donde van los hilos, si mal no recuerdo, por la complejidad a nivel de circuitería. Listo, mire que ya otra instrucción check. Entonces, como para dejar tres instrucciones emuladas y con la contextualización del proyecto, pues podríamos continuar con la otra, ¿cierto? Que es la instrucción CLI, que es limpiar el interrupt disable, que es otro flag, otra bandera. Acá lo vemos, el interrupt disable. Y se mantiene el mismo esquema de las anteriores, no afecta a ningún otro flag, excepto el que tiene en mente cambiar su valor. Y ya, entonces mire que estas instrucciones van a ser muy sencillas de implementar, ¿cierto? Vemos que son muy simples y pues nada, pues vamos a ello. Vamos allí al CPU Instruction Test y vamos a añadir reciclémonos. En este caso nos convendría reciclar este mismo caso de prueba, porque en este sí que se tiene en cuenta el valor previo y el posterior, que debe ser diferente, ¿cierto? Entonces acá vamos a implementar el CLI. CLI, el opcode cuál vendría siendo. Ya vamos a preguntar por él.
en la documentación y tenemos que es el 5.8. Ven cómo me toca hacer doble zoom, doble check para ver que no sea una B, sino un 8. Entonces 5.8 y acá al final, perdón, acá en las configuraciones previas, pues vamos a asignar que el interrupt disable. Ah, qué curioso, acaba de detectar que ¿dónde está esto? CPU flags. Ah, bueno, pero eso ya es como el estándar en los flags, de que algunos sí terminan por convención en las documentaciones con la palabra flag y otros no, como break command, no queda como correcto decir break command flag, ¿cierto? Entonces, bueno, esa era como mi inquietud, pero pues no tiene mayor repercusión. Listo, interrupt disable es el que nos interesa, entonces lo vamos a configurar a 1. ¿Cierto? Acá podemos cambiar otro flag como para robustecer un poco estos casos de prueba de que sea solo ese flag el que se esté afectando. A ver, acá pongamos el break command y por acá a ver, ¿qué tenemos por acá? El overflow, zero flag, uno que no hayamos usado, el carry flag, ejecutamos la instrucción y al final, entonces, ¿cuál debe ser ¿cuál debe estar ya en un estado de cero? El que nos compete, que es el interrupt disable. Y los demás, como lo son el break command que añadimos allí y el carry flag, debe estar en su valor previo. Acá que no sea entonces, por ejemplo, 1, sino... Ah, bueno, pues que por el default el valor es 0, entonces no tiene mayor sentido. Entonces sí, dejémoslo así, tal cual, no nos compliquemos. Entonces acá ya creamos el caso que nos compete para el interrupt disable, ¿cierto? Para la asignación de 0 al interrupt disable flag. Entonces ejecutamos la prueba como venimos haciendo. Y es lo mismo, ¿cierto? El esquema de añadir nuevas instrucciones siempre va a ser el mismo. Ir a la tabla de instrucciones, instructions table, e importar los módulos, ¿cierto? Como estamos reciclando estos que nos sirven mucho. Ah, bueno, en este caso, este sí no. Este de copiar no, porque lo basé en el CLD y sería en CLC. ¿Cierto? Entonces acá le vamos a poner CLI. Ahí lo tenemos. Realizamos lo mismo que venimos haciendo. CLI. Ta, ta, ta. Acá hacen... CLI. Y el opcode nuevo que vamos a añadir a la tabla de instrucciones es el 58. 5, 8. Listo. Ya tenemos otra instrucción nueva con su módulo, su prueba. Y vamos a ver. Ya se debe satisfacer esta prueba. Si todo va bien. Acá vemos que nos falló algo. CPU value, clear flag, flag, carry flag. Pero ¿cuál prueba falló? Emulate CLI. Camera property, clear flag. Vamos a ver qué pasó allí.
Yo no habría guardado acá. CPU ALU. Ah, ok. Nos saltamos el paso más importante y fue la implementación. No basta simplemente con copiar el código, sino pues asignar el módulo. En este caso para el interrupt flag sería el flag del interrupt flag, ¿cierto? Estuvimos muy acelerados allí en esa parte y nos cobró factura la prueba y eso es lo bueno del testing que nos dice dónde está cada cosa o qué anda mal. Pero vemos que acá sigue fallando y sigue fallando por lo mismo. Ah, ok, ta. Yo, yo basé este CLI en base a CLC. Y en CLC yo tengo la ALU. El locodil operando. Ah, ok. Sí, dice que sí, ya entendí por qué entonces no está encontrando la función clear flag en CPU ALU. Acá si bien la estamos inyectando, no estamos suministrando esa dependencia en el instruction table, acá cuando la construimos. Vemos que por copiar y pegar sin mirar bien qué es lo que estamos haciendo, nos saltamos ese importante paso, ¿cierto? Ya con esto, ahora sí que la CPU ALU debe estar allí en el módulo. Vemos que ya las pruebas pasaron y es un módulo sencillo, pero pues al copiar y pegar, pues como lo venimos haciendo, también nos hace despistarnos un poco. Listo. Acá tenemos otro check de instrucción emulada. Entonces miremos, emulemos esta también, ya que estamos aquí, la instrucción CLB. Y ya esta de comparar, si la dejamos para la próxima sesión porque está muy interesante. Esta instrucción sí que es interesante. Entonces si emulemos el CLB y creemos que lo que nos dice es que vamos a limpiar el overflow flag, ¿cierto? Y mantiene el mismo esquema de no afectar los demás flags que se encuentren allí. Vamos allí entonces. Vámonos para las pruebas. Y este mismo caso nos puede servir. Entonces tenemos que CLV para el mismo modo de direccionamiento implícito. ¿Cuál es el opcode de la instrucción? Tenemos que ser B8. Si notan, cuando hay instrucciones hay como curiosidad. Bueno, más bien como... Sí, como curiosidad, pues dejémoslo así. Eh, los que tienen un mismo concepto, por ejemplo, estas que estamos emulando que son tipo CL algo, que limpian un flag o lo ponen a hacer un flag en particular, tienen el número final, el byte, el número menos significativo del byte del opcode, lo tienen en 8 y eso se ve reflejado es en la cercanía en cuanto a la circuitería, ¿cierto? A nivel de bits. Entonces vemos que el mismo número o el mismo byte del opcode nos dice un poquito sobre la anatomía también,
cómo puede estar construida o cercano la implementación en términos de circuitería y con puertas lógicas necesarias, ¿cierto? Y eso hace pues que sean fáciles de implementar, ¿cierto? Esos valores no son arbitrarios, ¿no? Jamás son arbitrarios. Se le asignan pues como esos números de bits, bueno, sus correspondientes códigos a nivel de bit, y es porque la circuitería refleja esa cercanía de intención o de funcionalidades de cada instrucción en particular. Eso es como el detalle que quería mencionar. Entonces acá, sigamos, bueno, tenemos que es la instrucción B8. Ta, ta, ta. B8. Y vamos, el flag que nos compete es el overflow flag. Acá simplemente cambiamos la 0 flag. Uno de los que se deben mantener, ¿cierto? Como para no dejar los mismos. Y acá, entonces sí que nos interesa que el overflow flag, su valor al final, después de ejecutar la instrucción, sea 0. Acá el otro que cambiamos fue el 0 flag. Listo, ya tenemos la prueba, muy simple como venimos haciendo con este mismo esquema de instrucciones. Vemos que el error, si es lo mismo y no es algo ajeno, pues que de pronto nos haya escapado. Es bueno hacer ese check. Nos vamos ahorita así a la tabla de instrucciones, Instructions Table, y nos vamos a basar en el CLI, ¿cierto? CLI, y lo renombramos a CLV, ¿cierto? Acá este sí que necesita también el LALU, porque pues necesita acceder al estado del flag. CLV, CLV, pero entonces importémoslo acá también, si no nos da error. CLV y CLV. Listo. Con esto acá nos resta es incluirlo en la tabla de opcodes al flag B8. Ahí lo tenemos. Otra instrucción más. Vamos a ver si las pruebas nos dicen lo mismo. Dicen que no todavía. Hicimos algo mal. Vea. Volvimos a, si mal no estoy, a reincidir en el mismo problema por copiar y pegar, de no poner cuidado en lo que estamos haciendo. Y es que nos faltó actualizar el flag en cuestión en la implementación. Muy perezoso nos estamos volviendo. Vemos que la simplicidad del mismo nos está haciendo incurrir en este tipo de error. Listo. Volvemos otra vez allí. Y ahí sí que lo tenemos. Otra vez pasó. Ya pasaron las pruebas y ya con esto hemos emulado cuatro instrucciones nuevas: CLC, CLD, CLI y CLV, ¿cierto? Con sus respectivas con sus respectivos opcodes en la tabla de instrucciones y sus respectivas pruebas bajo la metodología TD. Entonces, a ver, ¿qué más se me puede escapar? Yo creo que eso ha sido todo. Ya para la próxima, entonces podríamos ya una instrucción muy interesante que es esta, la CMP, y es una instrucción que se utiliza para realizar comparaciones. ¿Comparaciones de qué? De un estado de un flag en particular. Acá ya nos indican cuáles flags o cuáles estados se está preguntando. Y de acuerdo a esas comparaciones o a una operación matemática en realidad a nivel de circuito, nos permite modificar el estado de otros flags. ¿Para qué es útil esto? Para que después de estas instrucciones hayan instrucciones de tipo branch.
para que al realizar ciertas comparaciones, bueno, dependiendo de este valor, entonces ahí ya es donde cobra importancia los branch, ¿cierto? Los branch no simplemente indagan por el estado de un flag porque sí, no. Generalmente esos estados de esos flags son seteados o puestos en uno o en cero, dependiendo pues del resultado, por ese tipo de instrucciones u otro tipo de instrucciones pues de operaciones matemáticas. Pero esta es una de las más utilizadas para realizar comparaciones y que después de esta instrucción haya una bifurcación, ¿cierto? Entonces allí es donde se van construyendo pues los algoritmos a bajo nivel en este tipo de arquitecturas. Entonces, bueno, no siendo más, les agradezco mucho por la compañía y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.